Todos los viernes, Radio Agyal difunde mensajes similares a este. Su programa Mensaje a los presos lleva 20 años recibiendo las noticias que los palestinos envían a sus familiares en cárceles israelíes. Maysam Barghouti es la periodista que hace de puente de información para que cada recado llegue a las celdas. Siento una responsabilidad. Leo los mensajes escritos, escucho los audios y me comunico con las familias. El contenido varía. Pueden ser detalles de la vida diaria sobre los que no pensamos, pero que para el preso son muy importantes. Sobre todo desde el 7 de octubre. En represalia por los ataques de Hamás, Israel ha lanzado una campaña de arrestos masivos y ha declarado un estado de emergencia carcelario, prohibiendo las visitas de familiares, limitando las comunicaciones y las citas con los abogados. Todos estos elementos juntos crean incertidumbre a las familias fuera y a los presos dentro. Por eso, tras el 7 de octubre ha habido un salto en el número de mensajes que recibimos cada semana. Si antes eran entre 50 y 70, ahora tenemos entre 300 y 400. El programa ha tenido que extender su horario de emisión para intentar cubrir el silencio que sienten padres como Nader. El 17 de enero estaba trabajando en este hospital de Ramallah cuando un conductor de bus le alertó del arresto de su hija Diala en un control israelí cerca de Belén. Durante los primeros 5 días nadie nos contactó o nos dio información de su arresto. Era una angustia no saber dónde estaba. Me sentí completamente impotente e incompetente, abrumado por la ira. Diala es una abogada reconocida por documentar violaciones de derechos humanos en prisiones israelíes y palestinas. Hoy, en cambio, su padre afirma que es ella quien sufre abuso físico y verbal en detención administrativa. Un arresto sin cargos ni juicio que Israel también ha elevado a raíz de octubre, con un récord de más de 3.600 detenidos bajo esta modalidad, según el Servicio de Prisiones israelí. La sincronicidad entre el caso contra Israel en la Corte Internacional de Justicia y el aumento de agresiones contra defensores de derechos humanos y abogados parece la explicación más plausible. El encarcelamiento es un triste ritual entre los palestinos y los familiares siempre han denunciado la violencia tras las rejas israelíes. Esta manifestación en Ramallah acontece cada martes desde hace años. Sin embargo, bajo el actual estado de guerra, el número de asistentes se ha disparado. La Sociedad de Prisioneros Palestinos asegura que Israel ha detenido a más de 8.200 en Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre y que actualmente más de 9.500 engrosan las cárceles hebreas. Hay cientos de prisioneros heridos porque los están golpeando, no les dan comida suficiente, han duplicado el número de presos por habitación, no les dejan salir de sus celdas, no reciben ninguna medicina. Constatar estas condiciones se ha vuelto aún más difícil, pues Israel ha suspendido las visitas de la Cruz Roja a los presos. Pese a ello, Fares denuncia que el aumento de la represión se evidencia en el estado de los liberados y en la muerte de 16 reclusos bajo custodia israelí. Hay dos razones principales por las que murieron: porque fueron golpeados agresivamente o porque no recibieron ayuda médica a tiempo. Y todos los presos han perdido 20 kilos. Shukriye vio esas diferencias en su hijo Ahmed, que tenía 16 años cuando el ejército lo arrestó. Acusado de posesión ilegal de armas, pasó 14 meses en prisión hasta que fue excarcelado en noviembre con el pacto entre Israel y Hamás. Volvió en estado de shock, muy afectado por el trato inhumano que experimentó. Pero su libertad duró solo 2 meses. El 25 de enero las fuerzas israelíes lo arrestaron de nuevo, como ha sucedido con una decena de los 240 presos intercambiados por rehenes israelíes. Sin duda, él está devastado psicológicamente. Experimentó un momento fugaz de alegría tras su liberación para volver a ser detenido poco después. Cada rincón de la casa es un recordatorio de esa redada. Los soldados israelíes mataron a su hijo mayor Wissam, militante de Hamás, cuando intentó dispararles, y también detuvieron a su esposo. Si su objetivo era detener a Wissam, no había necesidad de involucrar a Ahmed, ni gritarnos ni destrozar nuestra casa, aterrorizando a nuestra familia. Un terror que el ejército infundió a Hanin al irrumpir en su casa en la madrugada del 10 de noviembre.
A ella también le aplicaron arresto administrativo por una publicación de Facebook en apoyo a Gaza. Eso bastó para que esta cantante de folclore fuera sometida a 18 días de maltratos físicos y psicológicos en 4 centros penitenciarios israelíes. Las peores torturas duraron 4 días en la prisión de Asharon. Cada día 4 o 5 soldados me golpeaban, pateaban e insultaban. Solían llevarnos a los baños para atacarnos porque ahí no había cámaras. El periplo de Hanin se completó en la cárcel de Damón. Nos daban alimentos no comestibles, crudos o poco cocidos. Solo teníamos unas pocas horas al aire libre y 15 minutos para ducharnos. Imagina pasar 24 horas en una celda sobrepoblada con otras 6 mujeres. Fueron 18 días, pero se sintieron como 18 años. Liberada en el Pacto de Noviembre, Hanin dice no olvidar que el precio de su libertad es la sangre de los palestinos en Gaza. Una libertad que por ahora solo resuena en sus canciones.